de verdad. Estamos de regreso ya y claro, parte de la discusión y esto que teníamos, este diálogo anteriormente sobre el análisis político, pasa también porque el manejo económico en el próximo gobierno puede ayudar a consolidar o no la dolarización, que es en definitiva uno de los anhelos de los ecuatorianos, ¿no? Se ve que la adhesión tan fuerte a una especie de institución fortalecida es la dolarización. Luego vienen las inversiones y los acercamientos a organismos internacionales o cómo financiar los sectores del desarrollo del Ecuador. Y ahí queremos saludar al señor ingeniero Jorge Gallardo, ex ministro de Finanzas, catedrático universitario, fue director de la Izquierda Democrática también, candidato a la vicepresidencia, o sea, tiene una trayectoria política y su análisis, su visión nos ayuda. Está también Alberto Acosta Burneo, que generosamente siempre comparte sus reflexiones, el análisis político, que es su trabajo permanente, y también el catedrático y decano de la UDLA, Vicente Albornoz, se juntará en este diálogo. Al saludar nuevamente al ingeniero Jorge Gallardo, el planteamiento sería ¿se encuentra claridad en las dos propuestas? Ya esta es de definición de la campaña electoral. Estas dos propuestas nos llevan a caminos claros y definidos y el país puede pensar que el día lunes con qué actitud puede amanecer frente a las propuestas. Ingeniero Gallardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales a Alberto y a Vicente por acompañarnos en esta mañana. Bueno, yo creo que el pueblo ecuatoriano ha tenido suficiente tiempo de evaluar las propuestas que realizan los dos candidatos. Queremos un país que fomente la inversión, tanto nacional como internacional, para generar riqueza y generar empleo, o queremos el camino de cerrar la economía ecuatoriana, poner en cuarentena el dólar para que el gobierno decida qué hacer con nuestros depósitos y que definitivamente conduciría al país a un atraso importante en su bienestar. Así que la propuesta de Guillermo Lasso es sumamente clara: hay que generar divisas de manera genuina, insertando al Ecuador en el mundo, firmando tratados de comercio, simplificando la legislación tributaria, bajando aranceles, en definitiva, creando las condiciones objetivas para atraer inversión y generar empleo, que es lo que el Ecuador demanda en estos momentos. Entonces ahí saludo nuevamente a Alberto Acosta y claro, Alberto, algunas de las veces que hemos conversado, los planteamientos suyos han sido radicales, han ido buscando limpiar el manejo económico, ¿no? Pero la condición de la pandemia, las cosas que nos han pasado, la grave crisis, parece como que hay que adecuarlas, como que hay que irle dando una respuesta, a lo mejor algunos dirían no tan duras como las que a veces plantea usted, pero que tienen que ir encaminadas a eso. Es posible, no digamos gradualizar esto, pero sí avanzar con menos dureza, menos cambio, o eso no es conveniente. Y si eso encuentra en los planteamientos. Alberto, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Yo veo con preocupación que la sociedad en general es reacia a los cambios que requiere el país. El país necesita consensos importantes, porque la situación actual, y puede preguntar a las familias de quien ha perdido un empleo, no le podemos decir, quiere que avancemos lentamente, quiere que la recuperación económica se produzca de aquí a 5 años, 6 años, 10 años. Yo creo que es una pregunta que nadie que está viviendo los problemas económicos puede aceptar. Entonces, el gran desafío de este momento es acelerar los correctivos para que la economía crezca lo más rápido posible. No hay tiempo que perder.
necesitamos una economía que crezca rápido y eso implica darnos cuenta de la importancia que tiene la inversión como impulso y como motor de una economía. Lo que hay que hacer es abrirnos al mundo, buscar oportunidades de mercados más grandes, volvernos atractivos para las inversiones nacionales y extranjeras, y de esa manera generar un entorno propicio para la creación de bienestar. Esto implica, evidentemente, que hay que tomar en paralelo ciertas medidas. Estamos en medio de una pandemia, necesitamos proteger a los más vulnerables, a quienes han perdido un empleo. Eso implica transferencias de efectivo, fortalecer los programas de transferencias de efectivo para quienes han perdido un empleo y no lo van a recuperar en el corto plazo. Eso implica seguir focalizando esos recursos escasos del Estado, los subsidios, en quien realmente lo necesita. Porque lamentablemente en el Ecuador nos encanta subsidiar a quien no lo necesita, y cuando las personas que verdaderamente lo necesitan están pidiendo ayuda, les decimos no hay plata, ya esa plata se acabó. Entonces es necesario seguir focalizando subsidios para poder fortalecer los programas de transferencias de efectivo a quienes han perdido un empleo en medio de la pandemia. Y es necesario seguir priorizando el gasto público. No podemos seguir gastando en todo y no llegando a lo verdaderamente importante, que es invertir en el ciudadano, en salud, educación, seguridad. Claro, al saludar nuevamente a Vicente Albornoz. Vicente, bienvenido, buenos días. ¿Los planteamientos han tenido claridad suficiente o la campaña ha llevado a tener un poco así de no definiciones? Y lo que Alberto acaba de decir, sí hay una buena porción de ecuatorianos que tiene, yo diría, temor, recelo, que no quiere llegar a ese consenso de unos cambios más radicales, sino que quiere que avance el tema, pero claro, Alberto es claro y dice, oigan, que esperamos 10 años para conseguir trabajo. Vicente, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muy buenos días, Jorge, y muy buenos días, Alberto. A ver, yo creo que sí, a estas alturas del partido, y en eso concuerdo con Jorge Gallardo, está más que claro qué es lo que implicaría cada uno de los candidatos, ¿no? Creo que ha sido una campaña larga, yo la siento larguísima, eterna, en la que los candidatos han podido cada uno explicar a saciedad sus visiones de la economía. Y concuerdo con Jorge en esto nuevamente. A ver, veo a Lazo como un candidato que lo que va a tratar de hacer es apoyar a que crear el marco necesario para que en el país haya inversión. Y la inversión tarde o temprano va a terminar en producción. Pero cuando uno habla de inversión, no está necesariamente hablando de inmensas fábricas, de enormes instalaciones. No, a veces la inversión es simplemente el hecho de que el agricultor mueva un poco más la tierra para mejorar un poco el riego de un campo chiquito, y eso lo hace porque siente que sus cultivos van a tener un mejor mercado, ¿no? La inversión es todo aquello que nos lleva a producir un poquito más, y eso es lo que necesita el país. Eso es lo que necesita el país, producir más. Mientras tanto, yo creo que es bastante claro para todos los ecuatorianos qué es lo que está proponiendo Andrés Arauz. Andrés Arauz está proponiendo un gobierno que gaste sin importar de dónde venga el dinero, y claro, eso podría crear una serie de incertidumbres en la economía, y para eso hay que bloquear la economía del resto del mundo. Entonces, es lo opuesto lo que está proponiendo Andrés Arauz, es una economía que vivamos bloqueados del resto del mundo, más o menos vendiéndonos entre ecuatorianos, comprándonos entre ecuatorianos, eh, más o menos metiéndoles en una especie de prisión a los dólares que ya están en el país, ¿no? Para que lo que ya está en el país no se mueva, no salga, y no se piense en una cuestión de más largo plazo de traer dólares al país, de incentivar a que la gente traiga sus dólares y los invierta y los gaste en el país. Entonces, yo creo que claridad la hay más que suficiente, más que suficiente. Y yo creo que la situación económica es lo suficientemente grave también como para que todos los ecuatorianos tengamos claro que o se hace cosas o se implementa cirugías mayores, o no vamos a salir adelante, ¿no? La caída del PIB del año pasado, y eso que fue menos grave de lo esperado, porque al final del año hubo una recuperación económica. La caída del PIB del año pasado está muy cercana al 8%. Eso es una caída enorme. Y para este año no se espera una recuperación fuerte, al contrario, se espera una recuperación bastante tímida.
el, el primer deber del próximo presidente en lo económico es lograr que esa recuperación no sea tan tímida, sino que tengamos una recuperación económica mucho más fuerte. Y eso solo lo vamos a tener si es que creamos el ambiente adecuado para que la gente sienta confianza en traer su dinero al país y en poner su plata a producir en el país. Y yo quiero recordarles lo que nos han dicho los dos candidatos en parte y esta mañana el señor Lazo, pero el señor economista Arauz decía lo siguiente y les voy a pedir que adicionalmente pongamos lo que acaba de decir el señor Guillermo Lazo. Porque sabe que aquí la intención de esa ley no es blindar nada, es otorgar el poder a unos pocos banqueros, porque quieren otorgar el poder a los banqueros para que el siguiente gobierno no pueda nombrar a los directores del Banco Central, para que no podamos bajar las tasas de interés, las comisiones, para que no podamos disponer la reestructuración de las deudas que sufren las familias ecuatorianas. Nosotros somos expertos en materia de finanzas públicas, en el ámbito bancario, financiero. Le puedo garantizar y asegurar que seré el primer promotor como presidente del Ecuador para que ingrese al país banca internacional, no solo uno, sino varios bancos, para ayudar a profundizar la bancarización y generar mayor competencia en el sistema bancario ecuatoriano con un objetivo muy claro: tenemos que bajar las tasas de interés. Una reforma tributaria que reduzca el exceso de impuestos y un proceso de administración gubernamental que elimine el exceso de trámites, que favorezca la inversión tanto local como internacional. Tenemos sectores que generan y que pueden generar mucha más riqueza para el Ecuador, como el petrolero, un minero responsable con la naturaleza. Tenemos en el sector privado sectores tan dinámicos como el bananero, el camaronero. Y bueno, estas son las dos visiones, ingeniero Gallardo. Y claro, el uno aprovecha este proyecto de ley que está tramitándose, que se denomina de defensa de la dolarización, en donde el exministro Carlos de la Torre ha reconocido públicamente de que el uso de los recursos del Banco Central sirvieron para darle recursos al gobierno, pero además poniéndolo en el plano positivo. La plata que tiene el Banco Central debe servir para el desarrollo del Ecuador. Estas son las dos visiones que ustedes claramente las han identificado, ingeniero Gallardo. Mire, Francisco, ya cuando uno se aparta de los argumentos técnicos para tratar de justificar políticamente una acción, pierde totalmente la objetividad y el rumbo. En el Banco Central del Ecuador existen varias instituciones que depositan por ley, no porque quieren, sino por ley depositan sus recursos en el Banco Central del Ecuador. Entre ellos están los municipios y los consejos provinciales, están los institutos de seguridad social, están las empresas públicas, está un porcentaje que por ley las cooperativas y la banca privada tienen que depositar en el Banco Central del Ecuador de lo que se llama el encaje, además de ciertos coeficientes de liquidez que deben de mantener que están depositados en el Banco Central del Ecuador. Y por lo tanto, esos recursos pertenecen a las instituciones que tienen sus recursos en el Banco Central del Ecuador. Y no es que están esos dineros ociosos, como dice el candidato Araujo y sus asesores. ¿Cómo pueden estar ociosos los recursos que tiene la Seguridad Social si esos recursos sirven es para financiar las prestaciones de servicios que da la Seguridad Social a sus afiliados? ¿Cómo pueden estar ociosos esos recursos que tienen depositados los municipios y consejos provinciales si sirven para cubrir los gastos operativos y los gastos de inversión en las parroquias, cantones y provincias del país? ¿Cómo pueden estar ociosos esos recursos que tienen básicamente ya a las instituciones que por ley tienen que depositar como beneficiarios? Entonces, si quieren utilizar esos recursos para financiar el hueco del gobierno central, como lo hicieron en el gobierno anterior, básicamente están dejando sin recursos a esas instituciones. Tome usted el balance del Banco Central del Ecuador cortado al viernes de la semana pasada. Los depósitos contables, no líquidos, contables, de estas diferentes instituciones ascienden a cerca de 12.000 millones de dólares. Y usted va por el lado del activo
¿Y cuál es la liquidez que tiene el Banco Central para cubrir esos 12.000 millones? Solamente 4.000. Es decir, hay un hueco de liquidez de 8.000 millones que están cubiertos con bonos del Estado, con acciones del Banco del Pacífico, de Banecuador y de otras instituciones, y no depósitos líquidos que deben de estar en el Banco Central del Ecuador para cubrir los pasivos monetarios. Ese es el problema, que no entienden cómo funciona la dolarización en un país y cómo debe de existir un matching entre activos y pasivos en el balance del Banco Central. No hay dineros ociosos, ni hay dineros en Suiza escondidos por parte del Banco Central. El Banco Central lo que hace es depositar parte de sus depósitos, llamados reservas internacionales, en un banco que está ubicado en Basilea, Suiza, que es el Banco de Compensaciones Internacionales, que es el Banco Central de los bancos centrales, y que los bancos centrales del mundo depositan parte de sus reservas en esa institución. Y por lo tanto no es que ese dinero está escondido en un banco suizo y hay que traerlo al Ecuador para invertirlo. No, están equivocados. Además hablan de que en el Banco Central, que en ese banco existen 8.000 millones de dólares depositados del Banco Central. No existen 8.000 millones. La liquidez, la posición neta de divisas del Banco Central asciende tan solo a 4.000 millones. Y por lo tanto, la ley que está ahora discutiéndose en la Asamblea Nacional, en su articulado, contempla en un periodo determinado de tiempo ir cubriendo esta deficiencia, este descalce que existe entre los pasivos y los activos líquidos para nuevamente ya equilibrar el balance del Banco Central del Ecuador. Eso es lo que hay que hacer responsablemente en el Ecuador. Y entonces, claro, ahí Alberto, usted estaba también invitado a la comisión, no sé si ya participó, y en esa invitación, en su análisis, Vicente también estaba invitado, en ese análisis se acerca a lo que puede pasar el domingo. Esta aprobación o no, o esta discusión nos permite visualizar lo que puede pasar para el día lunes, estas dos visiones que se enfrentan electoralmente, y la plata del Banco Central, así como lo describe Jorge Gallardo, es de todas maneras una tentación para el que viene, si es que puede usarla, o usted sí encuentra que uno de los dos candidatos dice eso, no, aquí hay otras formas de gobernar, Alberto. El micrófono, Alberto. Existe una claridad total y una gran diferencia entre lo que propone Guillermo Lasso, que no piensa usar el Banco Central, meterle la mano al Banco Central, y lo que propone Arauz. ¿Qué está detrás de lo que propone Arauz? Arauz lo que interpreta es que la función de un político es gastar y gastar, que el déficit debe existir siempre y que no importa de dónde salga la plata, lo importante es gastar. Entonces, ¿qué quiere hacer? Tomar la plata que no le pertenece para seguir gastando, porque si la función del político es gastar, entonces se justifica de dónde saque la plata. Entonces, la alternativa y el corazón de la política económica de Arauz es la metida de mano al Banco Central. No, y eso hay que aclarar, no es plata del Banco Central, es plata que le ha sido confiada, que le ha sido depositada, es de quienes depositaron esos recursos. Yo veo con mucha preocupación, yo ya participé en la intervención en la asamblea donde expuse estos temas, y algunas asambleístas del Correato tenían una confusión muy grande, que me preocupa tremendamente, y es esa de confundir el dinero que está en el Banco Central de quién realmente es. Entonces, por ejemplo, ellos decían, quieren que se respalde con reserva internacional el encaje bancario. Eso, según las asambleístas del Correato, eso es garantizar a la banca, y que el Estado no puede garantizar con recursos públicos a la banca. Es un desconocimiento supino, es no darse cuenta que esos recursos no son de la banca. El encaje bancario no es dinero de la banca, señores, es dinero de los depositantes. Y eso es lo que ellas no entienden y mezclan los conceptos. Y el problema es algo que ya vemos que eso es muy típico y que ha demostrado el Correato, que empiezan mezclando el concepto entre qué es privado y qué es público, comienzan a pensar que todo es público, el Estado puede meter la plata en todo, meter la mano en todo,
Y después, la siguiente fase es que comienzan a mezclar el concepto de qué es público y qué es de uso personal de quienes están en el poder. Y vemos que eso resulta en corrupción. Eso es lo que hemos vivido durante los últimos 14 años, es lo que debemos detener, porque una nueva metida de mano al Banco Central puede ser muy grave. Ya Correa le metió la mano y dejó una brecha de más de 7.000 millones en el primer sistema del balance. Ahora el Banco Central está debilitado, es un Banco Central ilíquido. Meterle la mano nuevamente va a poner en riesgo incluso la sostenibilidad de la dolarización. Ese es el entorno que debemos evitar. Y si hay que evitar eso, entonces, Vicente, el primero sería que la ley pase, ¿no es cierto? Que la ley pase y que esta asamblea, mal o bien, la pueda tratar. Tienen hasta después de las elecciones, ciertamente. Pero ahí hay dos planteamientos que hace el señor Lasso y que les invité a que escucharan, que es, sí, él está consciente de que las tasas de interés hay que bajarlas, está consciente también de que la competencia puede ayudar a eso y dice, voy a abrirme, yo seré el primero en pedir que vengan bancos internacionales. ¿Es un tema de que pida un presidente de la República o es una condición para que venga esta competencia, Vicente? Yo creo que la gente tiene poca conciencia de que la ley que se está debatiendo este momento en la Asamblea no es más que volver dentro de lo posible a la vieja estructura propuesta y armada por la ley Trole. Y la ley Trole fue muy bien hecha. Y no lo digo porque Jorge Gallardo esté aquí presente y él era ministro de Finanzas cuando se aprobó esa ley, pero esa ley fue muy bien armada porque le dio las garantías y los respaldos necesarios a los pasivos del Banco Central para que funcione la ley, a pesar de que nos dolarizamos con menos dólares de los que debíamos habernos dolarizado. Y creo que eso es importantísimo. No teníamos suficientes dólares para dolarizarnos cuando nos dolarizamos y esta ley encontró una manera de solucionar el problema. Nos faltaban más o menos 400 millones de dólares y esta ley lo solucionó. Lo trágico es que, como bien decía Jorge hace un rato, hoy faltan 6.000 millones de dólares. No son 400, sino son 6.000 millones de dólares lo que falta en el Banco Central para que esté realmente garantizado y realmente cubierto lo que el Banco Central nos debe a la sociedad. Porque nos debe a los depositantes de la banca. Si yo tengo 100 dólares depositados en un banco, 5 dólares de esos se van al Banco Central. Esa plata es mía, no es de, o sea, no es del banco en el que yo deposité el dinero, sino es mía, porque yo deposité en el banco, pero el banco puso mi plata en el central. Y lo mismo pasa con las instituciones del sector público. Las instituciones del sector público tienen dinero puesto en el central y el central no tiene con qué pagarles, ¿ya? Eso es lo que hay que solucionar. Y lo que hay que entender es que el sistema de dolarización, cuando se armó, no gozaba de tanta popularidad ni de tanta confianza como goza hoy. ¿Cómo se logró darle la confianza, volverle lo suficientemente confiable como para que los ecuatorianos le tengamos confianza y terminemos enamorándonos del sistema? Pues en base a darle los respaldos que debe tener un sistema monetario como este, ¿ya? Entonces, eso hizo que el sistema esté blindado por todo lado y por lo tanto le podamos confiar ciegamente al sistema y eso es lo que pasó. Entonces, lo que se propone hoy día es, dentro de lo posible, volver a la estructura que tuvimos aprobada por ley en marzo del año 2000, si no me equivoco. ¿Y por qué digo dentro de lo posible? Porque es imposible volver totalmente hacia atrás porque no hay suficiente plata para cubrir los pasivos del central. Es increíble pensar, pero en el año 2000, en lo mal que estábamos, estaba mejor cubierto los pasivos del central de lo que están hoy día. Entonces, dentro de lo posible se quiere retroceder hasta allá. Yo creo entonces que no hay un justificativo para tenerle miedo a esa ley. Esa ley es volver a una estructura que funcionó y funcionó muy bien en los 14 primeros años de vida de la dolarización. Y además estoy convencido que no importa quién gane en las próximas elecciones, siempre va a haber una tentación de cogerse el dinero del central. Y la única manera de blindarlo realmente es aprobar estos famosos 4 sistemas del Banco Central, que en mi opinión es lo más importante de la ley. El resto, que si es que van personas con experiencia aquí o allá, algún directorio o el otro directorio, me parece a mí que es importante discutir para tratar de darle algo de autonomía al Banco Central,
pero en el fondo es secundario. Lo importante es que vuelva el Banco Central a preocuparse de respaldar nuestro dinero con dinero líquido que esté depositado, si es posible, en bancos muy seguros afuera. Claro, Jorge, pero esta percepción que muy bien la ha planteado Alberto, como entre la confusión que se tiene entre lo público y lo privado, y que al fin y al cabo la Revolución Ciudadana siempre ha creído que todo es público y que es el Estado el que garantiza algo de lo privado, pero todo al fin y al cabo que está es público y son decisiones políticas las que han de manejarlas. Entonces, la dolarización pende de un hilo, si es que a alguien se le ocurre seguir usando, ya no los 8.000 que deben o los 7.000, sino lo que queda ahí, y ahí el próximo gobierno va a tener que hacer esfuerzos, no solo para volver a recuperar, como ha dicho Vicente, la plata que ya le deben, sino también para seguir garantizando la dolarización. ¿Eso es posible con esta ley y con un gobierno que esté dispuesto a respetar eso, o corre otros riesgos también, Jorge? Francisco, yo quiero aclarar algo. O sea, la brecha entre los pasivos monetarios y los activos líquidos en el central, ¿ya? Si usted la reserva internacional integral, es decir, tanto la posición neta de divisas y le suma el oro monetario, el hueco es de 6.000 millones y algo más. Pero si usted toma la liquidez solamente, la posición neta de divisas, el hueco es de 8.000 millones. Y definitivamente ese hueco fue ocasionado por el gobierno anterior cuando violó el sistema de los 4 balances que garantizaban la cobertura de los pasivos en el Banco Central por activos líquidos. ¿Y cómo la violaron? La violaron comenzando a finales del año 2008, cuando todavía existía el Congreso Nacional, con la aprobación de la Ley de Seguridad Financiera, en la le obligó al Banco Central a venderle, entre comillas, al gobierno central 1.000 y un poquito más de millones de dólares en bonos AGD a valor cero. Y en ese momento se abrió un hueco en el balance y un descalce en el sistema de 4 balances que lo dejaron de publicar inmediatamente. A partir de enero del año 2009, en los boletines del Banco Central, ya no aparece la información que aparecía de manera mensual sobre la situación de los 4 balances. En esta ley se están reincorporando los 4 balances, porque esos 4 balances dan la información necesaria de la cobertura que los pasivos que están depositados en el Banco Central de Ecuador, perdón, los dineros que están depositados en el Banco de Ecuador, que son pasivos, están cubiertos por activos líquidos. Fíjese usted que la responsabilidad en el manejo de la dolarización del 2000 hasta el inicio del gobierno del señor Correa, habíamos reestructurado la deuda externa en el año 2000. Habíamos puesto orden en las finanzas públicas. ¿Y qué fue lo que observamos? Que la economía ecuatoriana comenzó a reactivarse nuevamente y el peso de la deuda con respecto a la producción interna de bienes y servicios todos los años bajaba gradualmente, hasta que básicamente no era un sobrepeso, una sobrecarga sobre la economía ecuatoriana. Y eso se reversó totalmente. Fíjense usted que desde 2000 hasta la entrada del gobierno de Correa en el 2007, el Ecuador en ese lapso no se endeudó en un solo centavo, partido por la mitad en el exterior. La deuda externa se mantuvo en el mismo nivel y por consiguiente eso demuestra el manejo disciplinado, ordenado de las finanzas públicas en el inicio de la dolarización. Eso se revirtió a partir del 2008 y por lo tanto lo que estamos viendo en este momento es un país sobreendeudado, un país paralizado después del año 14 cuando cayeron los precios internacionales del petróleo, y que la economía pues no ha podido reactivarse desde aquella época, lo que ha agravado la situación de sobreendeudamiento porque siguieron gastando al mismo ritmo.
y ese hueco fiscal o lo cubría con mayores impuestos, que sí lo hicieron, o lo cubrían con endeudamiento interno y externo, que también lo hicieron. Eso definitivamente no puede continuar, y esa es la gran diferencia entre los planteamientos del manejo económico y financiero del país que hace Guillermo Lasso versus las propuestas del candidato Arauz, que quiere apropiarse de los recursos que no le pertenecen para seguir la fiesta hasta que se apague la luz y termine la fiesta, como dijo una vez un presidente de un banco de inversión antes de la crisis de las hipotecas, que mientras la música suene hay que seguir bailando. Y eso es lo que estos señores quieren hacer hasta que finalmente pues se acabe la música y todos los ecuatorianos tendremos que pagar con creces la crisis más profunda que nos quieren llevar en el caso eventual que gane la presidencia el señor Arauz. Claro, Alberto, estaba recordando mientras le escuchaba a Jorge Gallardo que, claro, un préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional, que recuerdo eran 120 millones de dólares, pasaba por revisar el precio de los combustibles. Y así era el planteamiento tratado con el Fondo Monetario. Y al señor Correa, en cambio, le dieron de utilidades del fondo 380 millones sin exigirle nada a cambio. Se acabaron los fonditos, se los ingresó al presupuesto y se los llevaron. Se han gastado toda esa plata. Y esa fiesta que nos dice Jorge, Vicente y ustedes, la quieren continuar. Pero entonces aquí también hay una responsabilidad de los organismos multilaterales. Ese comportamiento laxo con unos, no sé si a lo mejor pensando que ese es el modelo, y duro con otros que quieren hacer bien o mantener una buena relación. Alberto, ¿cómo equilibrar esto con estas dos visiones? ¿Se puede con los organismos multilaterales o no? Yo creo que en ocasiones los organismos multilaterales terminan facilitando políticas irresponsables. Y al final del día, lo que tenemos que estar muy claro es que no podemos culpar al resto de nuestros problemas. Si hemos sido malos administradores, es porque nosotros somos malos administradores, es culpa de los ecuatorianos. Pero claro, lo que sucede es que esa visión cortoplacista de nuestros políticos populistas siempre tienen que llevarse los méritos de ellos y todas las culpas, todo lo que sale mal, culpar a alguien. Culparle al imperio, a los multilaterales, al FMI, cualquier pretexto es bueno. Pero la realidad es que la mala administración sale cara y lo estamos pagando. La bonanza fue una bonanza despilfarrada, en donde se expandió el gasto más allá de lo que era prudente. La bonanza bien utilizada nos pudo haber impulsado a un crecimiento sostenido, sostenible en el tiempo, que es lo que hay que buscar. Pero claro, la política del populista es vivir al máximo hoy. El día de mañana no les importa, el día de mañana están en exilios dorados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron durante la bonanza? ¿Qué hizo Rafael Correa? Gastarse hasta la última reserva que teníamos. Hacer obras sobredimensionadas, mal hechas, coimas, acuerdos entre privados, todos conocemos todo lo que hubo. Muchísima corrupción, sigue saliendo cada vez más casos. El día de ayer, otra persona se declaró culpable en Estados Unidos en un caso por pagar más de 20 millones de coimas en Petroecuador. Sigue saliendo pus por donde se topa. Y vemos que ese mal manejo, y es un mal manejo porque en esencia, no solamente por la mala calidad del gasto, sino porque es insostenible. Es pan para hoy, hambre para mañana. Y esa misma política cortoplacista es la que nos propone Arauz en este momento. ¿Qué es lo que nos dice? Es una película en 4 actos. La primera escena, expansión del balance del Banco Central. Esto significa la creación de ecuadólares. Segunda escena, euforia. Inicialmente se va a sentir como que hay plata. Esos ecuadólares, sustitutos del dinero que no son dólares, impulsan la actividad económica, la demanda, que la gente va a querer comprar insumos, bienes de capital y demás. Tercera escena, hay un problema autoinducido porque al impulsar la demanda artificialmente, sin dólares verdaderos, porque si fueran dólares verdaderos no habría ningún problema, son dólares falsos, entonces esos dólares no sirven para importar insumos, no sirven para importar bienes de capital. Entonces el gobierno cierra el país al mundo, todo el cóctel nocivo que nos propone Arauz para evitar la salida de dólares verdaderos. Salvaguardias, aranceles, límites administrativos, libre cambiario, cuarentena de dólares, etcétera, etcétera.
¿Quién paga la cuenta? Los ciudadanos, todo es más caro para los ciudadanos, se destruye competitividad para los productores. Cuarta escena, la crisis, la que siempre quieren dejar la culpa para otro. Y la cuarta escena de la crisis se da cuando un banco central ilíquido no puede responder y cumplir como intermediario de los pagos internos y externos y tiene que comenzar a restringir los pagos. Y comienza a decir, ¿sabe qué? Para ese tipo de cosas usted espéreme una semana, espéreme un mes. O si usted quiere retirar efectivo, en el cajero puede retirar máximo tal valor, por más que usted tenga plata en la cuenta, pero no le permito que retire más de tal valor. El resultado al final del día es que en la crisis se produce esta pérdida de confianza, los ciudadanos quieren dólares de verdad, billetes, para saber que nadie les puede quitar, que el gobierno no les pueda quitar, y se produce el efecto de desdolarización, como ya han vivido otros países, el ejemplo es Zimbabue. Entonces, es claro lo que tenemos que hacer, evitar ese cortoplacismo. El pan para hoy, hambre para mañana, es una política recurrente de nuestros populistas, pero es una política que tenemos que superar. Superar esto va a ser un gran reto, entonces, Vicente. ¿Alcanza aquello de que la crisis puede ser enfrentada, que hay posibilidades, que se puede priorizar determinados sectores, que la inversión puede venir si es que le damos un marco jurídico de base, si se aprueba, por ejemplo, la ley esta de defensa de la dolarización, para quitarles la tentación, aunque sea que por lo menos jurídicamente sientan que deben tener cuidado? ¿Qué pasos deben darse para generar este ambiente que ustedes tres nos han planteado? Esto debe cambiar y debe respetarse la parte no solo entre la institucionalidad, sino lo público y lo privado, Vicente. A ver, yo creo que la aprobación de esta ley aportaría por varios frentes. Primero porque, a ver, todos estamos de acuerdo que las tasas de interés en el Ecuador son altas. Es que es evidente. Pero la pregunta es ¿por qué son altas? Y aquí hay que ponerse un poco en la lógica de cómo se produce créditos. O sea, al final los créditos son algo que los bancos producen. Y los bancos pueden producir créditos gracias a que tienen un insumo importante que son los depósitos del público. Es más o menos como el zapatero que compra cuero y hace zapatos y luego vende zapatos. Si el cuero es caro, los zapatos van a ser caros. En el caso de los bancos, el insumo que tienen los bancos para producir créditos son los depósitos del público. Si esos depósitos son caros, los préstamos, que son el producto de la banca, van a ser caros. Y en el Ecuador, los depósitos del público en los bancos son caros. ¿A qué me refiero? A mí me parece que uno puede encontrar instituciones financieras bastante sólidas y confiables que le pagan el 6-7% anual en dólares. Eso es una tasa de interés altísima. Entonces, eso es lo que se llama el costo de fondeo, en lo que el banco puede conseguir el insumo, que es los depósitos, para luego producir créditos. Entonces, no debe sorprendernos que si los depósitos son caros, los créditos sean caros. Ahora, ¿por qué son caros los depósitos? ¿Por qué la gente exige una tasa de interés bien alta para poner la plata en el Ecuador a un plazo largo? Porque ese es el insumo más importante que tiene un banco para producir créditos a un plazo largo. Bueno, básicamente porque la gente le da susto poner la plata en el Ecuador. Nadie le va a poner dinero en el Ecuador a un año plazo si usted no le paga una buena tasa de interés. Entonces, hay que preguntarse por qué la gente tiene susto de poner la plata en el Ecuador. Y ahí creo que es clarísimo que tenemos un alto riesgo país. La gente tiene susto de poner la plata en el Ecuador porque no confía en el manejo económico a largo plazo del Ecuador. No confía en que si pone, yo me invento, $1 millón en el banco, va a estar igualmente dolarizado y tranquilo y confiable la situación de aquí a un año o más tiempo de plazo. Entonces, ahí uno entiende por qué las tasas de interés que pagan los bancos son altas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para que los bancos paguen menos tasa de interés? Esa es la pregunta de fondo. Lo que hay que hacer para que los bancos paguen menos tasa de interés y que por lo tanto se vuelva más barato el insumo que usan los bancos para producir créditos es darle tranquilidad al país.
Y parte de la tranquilidad que se le puede dar al país viene de esta ley, de la ley de defensa a la dolarización, perdón, que al final lo que hace es decirnos, señores, tranquilos, no pasa nada, sus dólares están bien respaldados, el Banco Central está bien respaldado, no se preocupe, no se complique la vida, simplemente confíe en que el Banco Central funciona bien. No se preocupe, tenemos buena gente sensata manejando el Banco Central, tenemos gente sensata manejando el Ministerio X, el Ministerio Y, etcétera. Eso le va a dar tranquilidad a la gente. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a lograr que se genere más tranquilidad en lo económico? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos los ecuatorianos el rato de ir a las urnas, ¿no? ¿Quién le va a dar tranquilidad a la economía? ¿Quién va a hacer que uno tenga menos duda en poner su plata a largo plazo en el país? Poner plata a 3 meses es fácil, poner plata a 2 años, eso no se atreve casi nadie en este país en un banco. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos va a dar al público ecuatoriano la tranquilidad de que nuestra plata está bien y está segura en el país? Y yo creo que eso es obvia la respuesta, ¿no? ¿Quién le va a dejar a usted tranquilo de que si es que usted tiene $10,000 en el extranjero y los trae al país, no le van a poner un bloqueo para que después ya no pueda salir? Entonces, si es que usted está tranquilo de que no le van a poner un bloqueo para sacar esa plata después, no va a tener ningún problema en traerla, pues, porque sabe que la trae y cuando le dé la gana, la saca. ¿Quién va a desaparecer ese impuesto a la salida de divisas que es tan tonto, ¿no? pero Es que un impuesto genera que, recursos. si yo tuviera $1 millón, nunca los traería al Ecuador, nunca los traería al Ecuador. Me daría miedo traerlos al Ecuador porque se quedan prisioneros de este país, ¿ya? Entonces, ¿quién va a desaparecer ese impuesto a la salida de divisas para que uno diga, ok, tengo plata, traigo acá, me pagan un buen interés y el día que me dé la gana, o Llevo. nunca, o mañana, o nunca, lo vuelvo a sacar? Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho en ese doble juego, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya más confianza en el sistema económico? Porque solo ahí vamos a tener unas tasas de interés más bajas. Claro, Jorge, pero hay una cosa que es importante también y que algunos dicen, pero genera recursos y esos recursos ya están y necesitamos plata. Y claro, ustedes han dado los argumentos suficientes, ¿por qué no? Pero habrá que sustituir ese impuesto de salida de divisas por algún otro ingreso. Y ahí viene el cómo facilitar el impuesto. Hay algunos, los que tienen más, que paguen más. Y esa ha sido la idea. ¿Quiénes son los que tienen más? ¿Cuánto será el tener más en el país? ¿Y cómo hemos de hacer para que no tengan recelo, incluso los bancos internacionales, en venir? Porque claro, como dice Vicente y algún otro diálogo con Alberto, debería venir la plata acá como a Panamá, si hay 6 puntos para pagar a la plata que depositen, cosa que no les pagan en el resto del mundo, Jorge. Mire, yo creo que toda esta discusión es sumamente importante en tanto y en cuanto se cree la institucionalidad que dé la confianza para que vengan los capitales al Ecuador. Creo que esta ley que está actualmente en la Asamblea Nacional es sumamente importante no solamente por el hecho de custodiar los depósitos que están en el Banco Central del Ecuador, que no sean sujetos, ¿no, verdad?, de intervención arbitraria para financiar los déficits fiscales que se producen en gobiernos de tinte populista, sino que tiene para mí dos elementos sumamente importantes. Crea dos instituciones que definitivamente van a dar estabilidad en la toma de decisiones en el país. La una es la creación ya de la Junta que hace relación a la supervisión, control y regulación del sistema financiero, de una manera orgánica, de una manera técnica, y que se necesita sobre todo si el Ecuador piensa abrir su sistema financiero, atraer inversión extranjera, crear en el mediano plazo un centro financiero internacional, tiene que tener una institucionalidad de supervisión y control técnica que permita enfrentar los nuevos desafíos que se derivan de este tipo de decisiones. No queremos repetir lo que pasó con la ley bancaria que se aprobó allá por el año 94, que supuestamente modernizaba el funcionamiento del sistema financiero,
pero se olvidaron de la pieza más importante, que era el fortalecimiento de la superintendencia de bancos para que ejerza la supervisión y el control y la regulación que debe de existir en estas circunstancias. Eso por un lado. Y por otro lado, esta ley también plantea la creación de otra institucionalidad importante que para administrar las pocas herramientas de política monetaria que le queda al Ecuador en dolarización, para poder decidir fundamentalmente temas con relación, ¿no, verdad?, al encaje bancario, a las tasas de interés, al sistema de tasas de interés, que estará en manos de un organismo técnico representado en esta institucionalidad. Y para tirar abajo, ¿no, verdad?, la creación de estas nuevas instituciones necesarias en el país, entonces viene el concepto de estos politiqueros en la Asamblea que confunden conceptos, como muy bien lo decía Alberto, y hablan de que esa ley lo que quiere es privatizar el Banco Central del Ecuador. Verdaderamente no hay cosa más risible que oír ese argumento, porque si usted toma uno de los artículos del proyecto de ley, dice claramente que el capital del Banco Central del Ecuador ascenderá a 100 millones de dólares. ¿Y quién va a aportar esos 100 millones de dólares? El Estado ecuatoriano, a través del gobierno central. Y por lo tanto, en el capital no hay inversiones de los bancos privados, ni de las cooperativas, ni de individuos, personas naturales. No, es el Estado. Y por lo tanto, el Banco Central es una institución de derecho público. Y por lo tanto, pertenece a todos los ecuatorianos y a ningún sector privado. Creo yo que es importante dar este paso, ya, de crear esta institucionalidad, de defender los recursos que están depositados en el central. Fíjese usted, yo tengo aquí el balance del Banco Central del Ecuador, para hablar ya con cifras claras. Básicamente, ¿qué teníamos a fines de marzo? Teníamos en pasivos de exigibilidad inmediata 12.384 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto tenía depositado el gobierno central de esos 12.384? Tan solo 461 millones. Esos son los recursos que le corresponden al gobierno central. Los demás pertenecen a otras instituciones y por lo tanto no le pueden meter la mano a esos depósitos que no son del gobierno central. ¿Y cuánto tenemos ya de liquidez inmediata? Tenemos 4.000 y pico de millones, lo que nos da un faltante para poder cubrir estos depósitos de 8.415 millones de dólares. Ese es el hueco. Y por lo tanto, la ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional contempla un mecanismo para ir cubriendo a través del tiempo este desfase entre los pasivos de exigibilidad inmediata y los activos líquidos. Y que a través del tiempo volvamos al equilibrio que existió al inicio de la dolarización, a través de los 4 balances, donde prácticamente todos los pasivos de exigibilidad inmediata estaban cubiertos por los activos líquidos. A eso hay que apuntar, a eso hay que regresar, y creo que es importante. ¿Usted diría que eso se garantiza entonces con la elección también? Alguien que vaya a respetar esta ley, o a lo mejor incluso los votos en la Asamblea, Jorge, pueden decantarse y facilitar la aprobación de una ley como esta, dependiendo de quién gane las elecciones y del modelo que el país puede escoger, y ojalá se decante por el que ustedes han analizado, genere estas posibilidades. Mire, el comportamiento de la Asamblea Nacional, al estar tan atomizada la representación de los diferentes movimientos y partidos, es de pronóstico reservado. Usted no puede ahí garantizar absolutamente nada. Y es por eso que yo mantengo y he mantenido a través de entrevistas de que la única forma de poder lograr las reformas que el país requiere es a través de un gobierno participativo y ciudadano, que en definitiva logre los respaldos suficientes para las reformas que el país requiere, y que en definitiva la Asamblea Nacional, ante la presión ciudadana, ante la opinión pública, pueda darle paso a las reformas que se requieren y que hay que consultarlas con la ciudadanía para que nazcan de los consensos que ameritan
las leyes que reforman estructuralmente un Estado. Yo espero que eso se produzca porque va a profundizar la democracia, la participación y además permitirá que el pueblo ecuatoriano entienda que el país requiere reformar su institucionalidad para poder crecer, para poder generar empleo, atraer inversiones y en definitiva que no queden solamente 3 ecuatorianos con un trabajo formal y 7 desempleados y subempleados como tenemos ahora, sino que la economía genere los puestos que requiere el país para que la mayor cantidad de ciudadanos tenga un empleo formal y tenga acceso a la seguridad social. Claro, Alberto, usted ha vivido en carne propia el debate y el país lo ha vivido, pero usted participó y usted nos recuerda esa confusión y esa a lo mejor no confusión, sino decisión política que pueden tener. Esta ley puede ayudarnos, pero también resolver algo lo que el domingo los ecuatorianos escojan. Tenemos dos caminos claramente definidos por lo que ustedes nos han dicho y se puede escoger dependiendo, incluso yo decía, la ley puede pasar o no dependiendo de lo que pase el domingo, Alberto. Definitivamente lo que pase el domingo va a impulsar a los asambleístas a tomar una u otra posición. Yo creo que no es que va a ser algo que no va a tener impacto, va a tener un impacto importante. Y esto nos lleva a la discusión de que en el país lo que tenemos que comenzar a pensar y entender es que la administración pública tiene que hacerse a través de instituciones. Lamentablemente no somos un país de instituciones fuertes, somos un país de caudillos fuertes. Entonces estamos a la merced de los caprichos del caudillo, con qué pie se levantó cada día y para ver qué decide hacer. Y esto está reflejado y consagrado incluso en una constitución hiperpresidencialista como la que tenemos actualmente, en donde hay poderes del Estado de primera y poderes del Estado de segunda o de tercera. Poder del Estado de primera categoría es el Ejecutivo. Al Ejecutivo se le ha dado un poder por encima de todos, acumulación de poderes. En cambio, el Legislativo es un poder de segunda. Y esto lo puedo decir, por ejemplo, veamos cómo funciona el veto. Aprobar una ley en la Asamblea requiere de 70 votos. Allanarse al veto del Ejecutivo se puede hacer incluso con 36 votos, es decir que estoy de acuerdo con el Ejecutivo, 36 votos. Pero que la Asamblea diga no estoy de acuerdo con el veto del Ejecutivo requiere de 91 votos. Entonces, ahí vemos esa disparidad. A la Asamblea se le exige una gran cantidad de votos para decir que no estoy de acuerdo, y eso hace que en la práctica el Ejecutivo pueda legislar a través del veto y hacer lo que le dé la gana a través del veto, incluso sin tener mayoría en la Asamblea. Entonces, esos son temas de fondo que hay que seguir corrigiendo en el país. Hay que nivelar los poderes porque cada poder tiene que ser contrarrestado por otro de igual magnitud. La Asamblea no puede ser un poder de segunda. Y tenemos que ir hacia un tipo de gobierno basado en instituciones, no en personas. Porque lo que nos sucede es que ponemos todas las esperanzas en quien llega a Carondelet, diciendo esta persona es honesta, es buena, va a cambiar el mundo. Y el resultado, vemos al final, es que nos decepcionamos porque el gobierno de las personas está sujeto a los caprichos. Así como puede venir una persona muy buena hoy, el día de mañana puede venir una persona muy mala. Y por eso es que las instituciones tienen que limitar la discrecionalidad de los muy buenos al mismo tiempo que de los muy malos. Esa es la única manera de hacerlo, es la manera como han hecho los países que han consolidado democracias fuertes, y ese es el desafío también para el Ecuador. Este desafío, Vicente, pasa entonces por una decisión de la mayoría de los ecuatorianos, pero también por lo que ha dicho Jorge Gallardo, o sea, la profundización de una democracia y como la plantea Alberto, la posibilidad de tener consensos y unos mínimos para avanzar. ¿Están dadas las condiciones para generar estos consensos, Vicente? A ver, yo aquí voy a ser un poco optimista. Yo creo que sí hay espacio para el optimismo, porque creo que el Ecuador ha ido madurando en su visión de cuáles son las políticas macroeconómicas correctas. Y yo sí creo que
una amplia mayoría de la población ecuatoriana tiene conciencia de que necesitamos esta ley de defensa de la dolarización, necesitamos cambiar la institucionalidad que gobierna el Banco Central, la institucionalidad que regula el mercado financiero y la estructura de manejo de activos y pasivos del Banco Central. Yo creo que muchos ecuatorianos tienen conciencia de eso. Y aquí permítame contarle una anécdota que se relaciona con esta radio. Usted sabe que los días viernes a las 9 de la mañana es el programa Clarito Está. Y en el programa Clarito Está, que tenemos mi amigo Sebastián Oleas y yo en esta radio, hicimos una travesura. Diseñamos unas camisetas que dicen no más impuesto a la salida de divisas, no más ISD, y son camisetas virtuales. Y las vendimos en dólares virtuales. Y fueron un éxito, claro, las camisetas no existen, los dólares virtuales tampoco existen, era un poco una burla al tema de los dólares virtuales, etcétera, pero fue un éxito. Vendimos $200,000 de camisetas virtuales, que suena mucho, pero al final no es nada, como buen dólar virtual no es nada. Y las camisetas se enviaron en foto porque son virtuales, pero a lo que voy yo es el éxito que tuvo esto fue sorprendente, y creo que el éxito de vender camisetas virtuales en dólares virtuales en burla es porque la gente ha tomado conciencia de lo absurdo que es. ¿Ya? Entonces, yo creo que el Ecuador sí ha madurado y sí tiene una conciencia de la necesidad de hacer reformas macroeconómicas. Yo creo que sí podemos avanzar en reformas importantes, más allá de la anécdota específica de que jugamos con dólares virtuales. Travesura, ¿no? Yo creo que el Ecuador que sí puede confundir, claro. Es que sí, $200,000 virtuales, pero digamos, a no tener nada, claro, puede ser un reto, pero es una buena ironía, ¿sí? Sí, fuimos casi millonarios en dólares virtuales, lo cual significa que no teníamos un centavo, ¿no? Esa es la cosa. Y tenemos un montón de gente, pero un montón de gente que se compró las camisetas virtuales y les pusimos un precio ridículo, no me acuerdo, creo que eran $1,350 virtuales por una camiseta virtual. Pero a lo que voy es, el éxito que tuvo esto fue espectacular y se vendieron decenas, centenas de camisetas virtuales, y creo que la gente es porque está tomando conciencia, y yo sí tengo optimismo de que podemos llegar a un consenso de manejo macroeconómico correcto en el Ecuador. Yo sí creo, y varias conversaciones que he tenido más allá de esta travesura con gente de todo tipo me hacen ver que sí estamos tomando conciencia de la importancia de un manejo más maduro de la macroeconomía del país. Yo creo que si es que gana el candidato Lasso en el día domingo, va a haber un paso importante hacia allá, y sí se puede ir avanzando en ese tema. Creo que los ecuatorianos a patadas por experiencias duras y dolorosas, pero hemos aprendido la importancia del buen manejo macroeconómico. Yo quiero agradecerles a los tres, al ingeniero Jorge Gallardo, al economista Alberto Acosta Burneo y al economista Vicente Albornoz, que nos acercan más a esto que a veces suele ser algo extraño, que es el manejo de la economía, pero que es tan real y tan del día a día que puede ayudarnos o a crecer o a estancarnos, ¿no? Los tres han hecho un análisis en virtud de lo que puede pasar el domingo, y esperemos que la ciudadanía contemple los criterios que ustedes han hecho. Ingeniero Gallardo, muchas gracias. Economista Acosta y economista Albornoz, muchas gracias también. Un buen día. Muchas gracias. Gracias, un buen día. Han estado con nosotros el ingeniero Jorge Gallardo, el economista Vicente Albornoz y el economista Alberto Acosta Burneo. Por ahora estamos terminando ya. Hoy se termina la campaña electoral, los cierres de las campañas de los dos candidatos. Se abre este espacio que suelen decir de meditar. No sé, yo personalmente creo que no hay mucho que meditar, hay una decisión que tomar. Y la primera es ir a votar. El compromiso es salir a votar, que la pandemia no nos asuste más allá de ir a buscar lo que queremos que pase en el Ecuador, y el compromiso de los ciudadanos es eso, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Recordar lo que dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces.